Hola, vamos a responder las preguntas del libro. Hay un poco a oscuras, pero ahí no me da bien la luz de este lado, pero bueno, creo que sí me veo. Y bueno, vamos a responder entonces del libro de teoría musical, desde la pregunta, según esto es desde la pregunta 10. Ok. Y bueno, dice timbre del sonido. Según la lectura, y bueno, haciendo también referencia a otros tipos eh, de bibliografía, pues encontramos que el timbre, en general, dependiendo del autor, pues es el sonido característico de algún objeto que emita sonido. Puede ser un instrumento musical o puede ser pues cualquier otro tipo de sonido, por ejemplo la voz humana, aunque también es un instrumento musical, o también puede ser pues, la lluvia misma y el sonido característico. La pregunta 10, la pregunta causas de, de esta cualidad del sonido, las causas del sonido, del timbre, pues es yo creo que se responde muy bien esta onceava pregunta con entendiendo o tal vez tratando de explicar la respuesta 12. Ajá, la respuesta 12. En parte voy a dejar entre paréntesis esta pregunta 11, que es por qué cuál causa de esta cualidad del sonido. La 11 la vamos a dejar ahí como en pausa, porque me voy a pasar a la pregunta 12. En los armónicos, es importante saber pues esto de los armónicos para responder la pregunta 11. Los armónicos se entiende, voy a ocupar un instrumento que es en este caso la guitarra, y entonces en la guitarra es un ejemplo porque cuando tienes una cuerda, pues a lo mejor en la cámara no se alcanza a ver, pero seguramente han hecho el ejercicio, se ha hecho el ejercicio. Pues cuando vibra se ve precisamente esta ondulación, ¿no? Y que es de ahí donde sale el sonido. Pero esta ondulación se explica en física. Espero que se alcance a apreciar. Lo voy a hacer con un cuaderno. Hay varias formas de tener la ondulación. La ondulación es precisamente cuando es como de una sola. Está la cuerda y hay una sola comba. Entonces ese es un sonido que se llama como el sonido base. Pero empieza esta misma cuerda. Se puede dar el caso que tenga dos combas. Entonces aquí se nombra o se menciona que es el primer armónico que se encuentra, ¿no? Entonces, de hecho, se mencionan como el primer armónico. Perdón, este ya es el segundo armónico. El primer armónico pues, sería el sonido base, el segundo armónico pues son estas dos combas que dan un sonido también característico. Y también se pueden hacer de tres combas, cuatro combas, cinco combas, seis combas. Entonces estos ojos en las ondas, cada uno va a emitir un sonido pues bien determinado, y para no hacer el video largo o esta respuesta larga, pues vemos que cada uno de ellos es un sonido y es un armónico. Los instrumentos, depende del instrumento musical, pues hay instrumentos que pueden dar muchas combas en la vibración del sonido y entonces dan varios armónicos en esto. Parte de esto es el por qué se da el timbre del instrumento, porque dependerá tal vez del material, dependerá de muchas variantes para ver cuántos armónicos puede dar ese instrumento, y entonces es una de las características de por qué se da el timbre característico, es precisamente al explicar el armónico. Tal vez hace falta también entender el porqué de la resonancia. La resonancia, que no lo preguntan, pero es importante tal vez comprenderlo para entender el por qué sale el timbre, un timbre.
determinado, habla de que si tenemos un péndulo, en un ejemplo, voy a poner mis audífonos, tenemos un péndulo, este péndulo, si lo hacemos mover, va a estar a una velocidad dada según la distancia y según la fuerza aplicada. Y entonces hay un experimento en física que menciona que si tú pones un péndulo quieto y con un abanico le das fuerte, le aplicas una fuerza, que en este caso es el aire, pues se va a mover muy poco. Pero si tú en movimientos unísonos le das impulso al ritmo del movimiento, puedes lograr que este se mueva de una manera más eficiente. Ajá, entonces esto es resonancia precisamente, pero en ondas. Ajá, miren cómo sí se está moviendo bastante bien según. Y la velocidad puede ser al unísono del movimiento, o uno sí, uno no, uno sí, o dos no, y así. Entonces, eso es la resonancia. Hay un experimento que también se hace, lo voy a tratar de ejemplificar en mi cuaderno porque va a ser muy difícil hacerlo de otra forma. Tenemos un diapasón que seguramente se conocen, pues son estos instrumentos que lo percutes en alguna zona, lo pones en un pedazo a lo mejor una guitarra, y suena la 440, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tú haces sonar un diapasón, este tiene una vibración, ajá, vamos a poner la vibración, que vibra precisamente a un determinado, eh, a una medida determinada. Es que no quiero ocupar palabras que me lleven más allá. Si tú pones otro diapasón que también sea de la 440, cuando tú hagas vibrar este diapasón, el otro diapasón también va a vibrar. Pero por ejemplo, si tú pones un diapasón de un mi o de otra nota musical, cualesquiera, si tú haces vibrar este diapasón de 440, el otro diapasón no vibra casualmente, pero sí vibra si el otro es de 440. Si son similares, sí vibran. Entonces, eso es la resonancia, la capacidad de un objeto de transmitir estas ondas y de transmitir este movimiento. En este caso, en el sonido, pues es en tema de ondas. Entonces, en un instrumento, según los armónicos que tenga y el material del que esté hecho, que pueda transmitir una resonancia, que pueda pasar una resonancia, entonces es lo que le da la característica al timbre, ¿no? Entonces cada instrumento, cada voz, cada cosa está hecho y emite diferentes armónicos y emite diferentes resonancias, tiene capacidad de tener diferente resonancia. Entonces, a una forma muy burda, pues esos son la pregunta de los armónicos, con la 11 que es por qué pasa el timbre, y la 10 que es la timbre. Pasando a el ruido, que es el 13, dice que es el ruido. Bueno, el ruido lo marca como pues los cuerpos que no son sonoros y que no producen únicamente, y que no producen música. Entonces, aunque el ruido pues ciertamente podemos tomarlo desde otra perspectiva, ya que algunos autores pues mencionan precisamente ese concepto de que al final es ruido, y el ruido pues puede ser una impresión sonora, pero un tema de impresión del individuo, ya que por ejemplo cuando los sonidos no son armónicos, vamos a llamar esa palabra armónicos, no tiene armonía desde el sentido estético, como es un sentido estético, para otras personas sí tienen sonido. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo es cuando alguna generación escucha su música, vamos a decir, el reggaetón, y otras personas, para otras personas eso es ruido, ¿no? Supongamos unos estudiantes de música clásica, vamos a estereotipar tal vez, pues van a decir, eso es ruido. Pero
Y a lo mejor sí les suena sin sentido, etc., pero a otras personas les suena con mucho sentido y les suena, e incluso les mueve sus fibras emocionales. O,